dispositivos que las producen, que las reproducen y que las legitiman. Vincular las bases de la discriminación con el entorno social, económico, político y legal que alimenta esas desigualdades y que estructura esas vivencias. Y a esto nos estamos refiriendo cuando decimos que en Argentina todavía existe, por ejemplo, la brecha salarial entre hombres y mujeres del 27%, obviamente en detrimento nuestro. Cuando decimos, como decía recién Sofi, digamos que la población trans y travesti, que es la población argentina más vulnerada, no más vulnerable, tiene hoy una expectativa de vida de 35 años, cuando identificamos que los cargos jerárquicos de la mayoría de las empresas están representados por varones cis, cuando vemos cómo seguimos participando históricamente en las mismas actividades feminizadas, y cómo nos sigue acceder a trabajos que son considerados justamente para hombres, cuando nos exigen cumplir con determinada apariencia física basadas justamente en mandatos de belleza hegemónica, cuando se minimizan o no se tienen en cuenta nuestras opiniones por nuestro género, cuando se nos juzga por lo que llevamos puesto, cuando en cada nueva crisis económica se profundiza la feminización de la pobreza, cuando las tareas de cuidado siguen recayendo sobre nosotras, entre otra enorme cantidad de abanico que podríamos poner en común respecto del impacto que tienen estas desigualdades. Si miramos las desigualdades como algo sistémico, no solo estamos poniendo en cuestión la división sexual del trabajo o la feminización de ciertos roles o tareas, sino también cómo afecta, según la clase social, la identidad de género, la orientación sexual, la etnia. Cuando hablamos de violencia por motivo de género, entendemos que la contracara es la desigualdad, entonces las políticas y las prácticas de prevención y de asistencia dialogan como políticas y prácticas de formación y de promoción de derechos. En este sentido, creo que los problemas de violencia y desigualdad por motivos de género nunca, pero nunca tienen que ser leídos como temas individuales, sino que son y deben ser siempre de interés público y político de nuestra sociedad. Hace semanas, cuando todas y todos y toda la sociedad pudo ver el lamentable accionar de un fiscal de una provincia de Neuquén, en una entrevista que le hacía Lucillo y Julián Guarino, vimos cómo para gran parte de la sociedad ya no pasan inadvertidas esos casos de violencia por motivos de género en cualquier ámbito que suceden. Y yo suelo ser optimista en términos de que no es que hoy hay más de esos hechos, sino que tenemos la capacidad de desnaturalizarlos, no solamente nosotras y nosotros, sino es que frente al abuso, a la violencia, a la utilización jerárquica en relación a una periodista mujer joven, ya no pasa inadvertido para la mayor cantidad de gente en nuestra sociedad. Cuando salen a la luz estos hechos que no son tolerados ni por el Estado, ni por la sociedad, ni por las instituciones, por un lado vemos el terreno ganado, ¿no? Y los avances que logramos, tanto en términos de identificar las violencias por motivos de género, como en poder visibilizar y realizar acciones concretas, ya sean denuncias, repudio, la solidaridad con la misma persona afectada. Recordemos que ese mismo día, por ejemplo, a ese funcionario le iniciaron un sumario, un pedido de juicio político al general provincial. Ahora, sin embargo, si pensamos en identificar y visibilizar no solo las violencias, sino también las desigualdades por motivos de género, observamos que todavía el camino por recorrer falta mucho, y también nos faltan muchas discusiones por dar. Si bien podemos celebrar, y lo decía recién Sofía, ¿no? Por ejemplo, la enorme presencia que implica Diana Surco como conductora en la edición central del noticiero de la TV pública, primera mujer trans en ocupar ese lugar. Lo cierto es que se trata lamentablemente de una situación excepcional, porque cuando hablamos de disputar la participación, la presencia en estos lugares de toma de decisiones, en los espacios de poder, cuando hablamos de igualdad real, es cuando ponemos en juego ni más ni menos que las mismas bases del patriarcado. Porque lo que hacemos, sin lugar a dudas, es evidenciar esos privilegios
de género. Y eso incomoda, y eso molesta, y eso genera claramente rechazos u obstáculos aún mayores. Por eso es necesario que nos miremos desde nuestros lugares de trabajo, desde los roles que ocupamos, desde los espacios que habitamos, desde los vínculos que construimos, y que podamos identificar estas tramas invisibles, ¿no?, que son las que estructuran esas desigualdades. Primero para visibilizarlas, ¿no?, y casi diría una tarea pedagógica, pero también para poder desarmarlas. Tenemos que poder preguntarnos por los sentidos y las prácticas que habilitan determinados espacios para las mujeres y las personas LGTB, y que sostienen y reproducen la división sexual del trabajo, y específicamente en los medios de comunicación, ¿no? ¿Cuáles son esos cuerpos habilitados para comunicar? ¿Cuáles son esas voces habilitadas para hablar, para expresar sus opiniones? ¿Qué tenemos, qué temas se comunican? ¿Cómo se los comunican? ¿Desde qué regiones o lugares se comunica? ¿Con qué lenguaje se lo hace? Por eso el gran desafío al que nos enfrentamos es dar esa disputa en el plano de lo cultural por la igualdad. Desmontar esas estructuras con políticas, con prácticas que ofrezcan obviamente respuestas integrales a estos problemas y a estos desafíos. Sabemos que en el contexto de la emergencia en la que estamos atravesando se profundizan las desigualdades, nos vemos obligadas a pensar en cómo trazar una estrategia que contemple la emergencia, pero que la trascienda. Tenemos la obligación de elaborar respuestas que tienen que ser inmediatas, obligadas por la situación histórica de desigualdad, pero también pensar en generar las transformaciones reales y concretas que sabemos que son en el mediano y en el largo plazo. Y para eso creo que de un modo colectivo necesariamente tenemos que diseñar estrategias de discriminación positivas para romper esos techos y esas barreras de cristal, irrumpiendo con nuestros cuerpos, con nuestras voces en la esfera de lo público, pero también formular políticas y acciones que nos permitan desarmar las desigualdades estructurales que nos confinan a la esfera privada. Voy a hacer una pequeña digresión. En el día de ayer convocamos con el Ministerio del Interior a todos los partidos políticos nacionales a pensar una agenda para la paridad política, pensando como uno de los grandes ejes que tenemos y de los desafíos en términos de desigualdad es la subrepresentación que tenemos en el ámbito de lo político. Y ahí hay otro desafío como el que estamos dándonos acá, digamos, porque es importante entender que estas desigualdades nos atraviesan en todos los ámbitos de nuestras vidas, y poder ponerlo, visibilizar las desigualdades es lo que nos va a poder permitir justamente, como decía, diseñar estrategias. El pasado 8 de marzo, que parece otra vida en términos reales, pero no pasó mucho tiempo, dijimos, nosotras movemos el mundo, ¿no? Porque estamos convencidas que nuestro aporte es fundamental, cualquiera sea el ámbito en el que estemos hablando, y porque es necesario continuar insistiendo con esta consigna, hasta tanto que dejen un momento de existir las lógicas que nos siguen excluyendo determinados lugares y determinados espacios. Considero que es parte de la práctica feminista el pensarnos siempre situadas, el recuperar siempre la historia que nos antecede a nosotros, a nuestras luchas, a nuestros movimientos, reconociendo que las que hoy estamos ocupando ciertos espacios se los debemos sin lugar a dudas a las luchas de otras que ya no están, y de otras que están y que nos acompañan desde otros lugares. Por eso creo también es interesante pensar la potencia que expresan hoy los lugares que ocupamos, si pensamos nuevas formas de hacer lo que hagamos, política en este caso, desde una perspectiva feminista. Acá somos todas compañeras las que vamos a hacer uso de la palabra hoy, que tenemos lugares con responsabilidad política importante. Para las que tenemos un lugar, un rol público, algunos políticos, otros del ámbito de la comunicación, otros de ámbitos institucionales, sabemos que siempre hubo dos batallas, ¿no? Y dos batallas que son en simultánea. Uno hacia afuera, claramente en relación a determinados sectores de poder, pero también otro hacia adentro, de nuestros propios lugares, de los lugares específicos donde que estamos habitando en este momento.
y el ocupar espacios que históricamente nos han sido negados, ¿no? En los que no se espera nuestra presencia, muchas veces no se espera nuestra voz, implica también ocuparlos con responsabilidad histórica. Que no se vuelva, ni alguien pueda pensar o suponer que se trata que estamos donde estamos por algo meritocrático, no se trata de una suerte de unas pocas que ocupemos los lugares que ocupamos, ni mucho menos un lugar para la foto como algunos lo pueden llegar a suponer. Preguntarnos así, ¿desde dónde ejercemos nuestro lugar? ¿Cómo lo hacemos? ¿A quiénes sentamos? ¿A quiénes invisibilizamos en nuestra representación? ¿A quiénes aún se les niega de forma tácita o implícita la participación? Por eso creo que hablamos de formas feministas de hacer política y nos preguntamos por las estrategias que nos damos para construir centralmente desde lo colectivo y no desde la competencia. En este sentido, y para terminar, considero que el desafío no es solo ocupar los lugares en la comunicación, ocupar los lugares en las unidades, ocupar los lugares en el mundo de la política, sino cambiar la forma en que se ejercen esas funciones. Es cómo se estructuran esas prácticas, y creo que centralmente esa hoy sigue siendo también la tarea. Así que es una invitación para pensarnos también críticamente, que es una parte maravillosa que tienen los feminismos, de pensarnos siempre críticamente. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, Elizabeth, por tus palabras. Le paso la palabra a la compañera ministra Estela Díaz, que también debe retirarse en breve por compromisos previos. Gracias. Estela, estás muteada. Ahí está, ahí acabo de sacarme. A todos nos pasa. Bueno, Sofía, muchísimas gracias, Sofía, a Petu, Andrea, Varela, decana, por esta invitación, esta actividad. La verdad que es fantástico pensar estos temas y pensar con todas estas voces que vamos a escuchar hoy y lo que movilizará seguramente este debate. Yo pensaba abordar dos cuestiones del aspecto de la comunicación, porque seguramente muchas de ustedes van a poder pensar más los desafíos de los medios. Hoy tengo una responsabilidad institucional que nos llevó de entrada a plantearnos un tema que tiene que ver, por un lado, cómo se tratan las violencias de género, y a partir de ello cómo aparecemos tematizadas las mujeres y la agenda en los medios de comunicación, y por el otro lado una pequeñísima reflexión respecto al lenguaje, que me parece que es esto que nos atraviesa tanto y que a partir sobre todo de la revolución de las pibas, que nos tiraron ahí la E encima, nos hace hoy provocar debates en torno al lenguaje, tan ligado cuando pensamos sin duda la comunicación, pero cualquier actividad de lo humano. Yo, cuando nosotras empezamos en el ministerio, enseguida, por supuesto, un ministerio nuevo, el primer ministerio de las mujeres, este desafío histórico tan potente, una cuestión que debatíamos en la previa y debatimos todo el tiempo es qué pasa con la tematización de la violencia de género, porque además, ¿en qué sentido? En realidad, en los medios públicos, los temas de género no aparecen más, en general, que para hablar de femicidios. Y entonces recordamos, un poco historizando lo que ha hecho el feminismo y las redes de feministas, esta cuestión que el feminismo sabe hacer mucho y que es trabajar en red y más que permiten amplificar voces que siempre han sido en el sistema patriarcal subalternizados, ¿no? También sabemos que discutimos de relaciones de poder y ni hablar cuando pensamos en medios masivos de comunicación. Entonces, ¿qué nos preocupaba? Porque decíamos, una red, hubo momentos del feminismo de la comunicación, como la Red PAR, por ejemplo, que hizo allí por el año 2003 el decálogo para el tratamiento de la violencia de género en los medios de comunicación. Y la verdad que decíamos hoy que tenemos ministerios, que tenemos, bueno, nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos un ministerio de comunicación con una mujer comunicadora al frente de él, decimos no alcanza
no alcanza lo que está pasando, no alcanza aquel decálogo que se hizo en aquel momento que fue tan importante para poner en jaque uno de los sentidos comunes de la invisibilidad de la violencia de género como era el crimen pasional. Recordarán aquel debate que ahora se habla de violencia de género, incluimos femicidio, travesticidio, para hablar de este tipo de violencias. Hemos ido incorporando como decisiones y disputas de la política modos de hablar de esas violencias. Pero lo que nos planteábamos con el equipo de comunicación del ministerio era que ya no alcanza con aquel consenso que se logró construir con una fuerte estrategia política de las comunicadoras feministas, pero que lograron amplificar muchísimo al conjunto de trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación en torno a que había cosas que ya no se podían decir de ese modo. ¿Y qué decíamos? ¿En qué sentido nos preocupaba? Por un lado, que siempre que se tematizaba algún tema de problemáticas de las mujeres, en realidad de lo único que se hablaba es de femicidio. O sea que, se hablaba de femicidio, o sea que la mujer como víctima aparecía en el medio de comunicación, pero además cómo se trataba cada vez más en una forma e incluso de espectacularización de los femicidios, con un efecto, cuando lo empezás a mirar, casi de efecto contagio, al revés, una pedagogía de la crueldad, y una banalización de la crueldad respecto a los cuerpos de las mujeres. Algo absolutamente intencional desde el mercado, del mercado comunicacional y de la perpetuación de las desigualdades de género y de las desigualdades sociales. Sabemos que las empresas masivas, además de comunicación, están ligadas a poderes fácticos de interés que no son inocentes en torno a determinados tratamientos o no de estos temas. Se empezó a desplazar. Entonces había una reducción no solo de víctimas, sino de víctima en lo más extremo como es el femicidio, y además una espectacularización y por lo tanto banalización y una pedagogía casi de la crueldad. Después vemos la repitencia de determinadas formas de amenaza sobre lo que se pone en acto o la amenaza de lo que se va a hacer, como el prender como algunas formas que se repiten. Entonces ahí nosotras hicimos algunos diálogos de esto hacia el 3 de junio y nos parecía que necesitamos construir nuevos consensos, que aquel decálogo del tratamiento de la violencia de género, hoy necesitábamos que se recree en la construcción de nuevos consensos en torno a cómo estamos las mujeres y las disidencias, las diversas identidades de género, representados, nombrados, silenciadas, presentes y ausentes en los medios de comunicación. Y ahí hay cruces estructurales de clase, de etnia, raza, de género, etarias, de orientación y de identidad de género que necesitamos que se haga y que necesitamos construir esa potencia que tuvo aquel decálogo. Me parece que necesitamos que se recree en una acción política que el Estado tiene que acompañar, y hoy tenemos instrumentos muy potentes para hacerlo, pero que tiene que tener como actoras claves a las universidades y al feminismo como organización, como movimiento. Por un lado esto nos interesa porque nos parece que es crucial, porque es la disputa de sentidos, y es la disputa de un poder de otro carácter. Nosotras nos identificamos de un poder nacional, popular y feminista, y latinoamericano, y por lo tanto en estas identidades son las otras del mundo, las silenciadas, las no nombradas, las no mostradas, y necesitamos pensar y poner toda esa complejidad en debate para nuevos consensos de comunicación feminista popular. Y yo les decía que el otro aspecto es el lenguaje. Miren, nosotras nos sorprendimos, y yo ahora la miro especialmente a Jessie, porque al poquito tiempo de estar en el ministerio hicimos un desayuno con periodistas. Hablamos de una agenda amplísima, encima era antes de la pandemia, así que éramos felices y nos llevábamos el mundo por delante, la provincia de Buenos Aires por delante, íbamos a hacer, bueno, después vino la pandemia. Y allí contamos un montón de cosas, pero entre todas las cosas que contamos dijimos, y vamos a charlar respecto al lenguaje inclusivo, respecto a la guía del lenguaje
porque es una demanda, la sociedad nos demanda, y además ya habíamos empezado a ver que los ministerios nos pedían, qué opinábamos de esto, que cada ministerio usaba la forma que entre la comunicación institucional y la comunicación pública, las campañas que se dirigían a determinados colectivos o poblaciones a las que se les quería dirigir la política, ponían la X, ponían la E, no ponían la A, bueno, así. Y dijimos eso, lo tomaron tapa, título de La Nación y de Clarín. Jessy me dice, ¿qué están haciendo ustedes? El ataque, el primer ataque que tuve, Jessy con una velocidad enorme, y yo le dije, pero no está mal que hablemos del lenguaje. No, bueno, la banalización, el ataque al gobernador, además no era yo la ministra, era el gobernador Kicillof, al que le dedicaban tapas diarias en las líneas online, y creo que en los primeros 60 días de gestión, 59 tapas en contra, más o menos. Y atacaron con y una dice, el lenguaje fue un lugar de ataque, y esto ha vuelto, el lenguaje y masculinidades. El otro día, el ataque a la actividad de masculinidades en el deporte. Me parece interesante mirar, porque hay que mirar qué está pasando en el debate del poder. Por un lado, qué está pasando en el debate con el poder, que usan las estrategias para decir estas pierden el tiempo, se dedican a estas cosas, miren para lo que usan la plata, los recursos públicos. Por un lado es esto, ¿no? Y que ahí nos demanda también, al margen de esta discusión, que no nos hace para nada renegar de una agenda política que nos planteamos en debate, me parece que también nos propone complejizar, porque en el debate público te lo simplifican, te lo achican, te lo llevan a un título y atacar a quien quieren atacar. Y nosotras decíamos, hay que complejizar lo que es discutir el lenguaje inclusivo, porque discutir el lenguaje inclusivo no es nada más que la E. Y todos los colectivos discriminados en la sociedad han discutido cómo se nombra, y los que no, digo, pensemos en pueblos originarios, en personas con discapacidad, en cualquiera de los adultos mayores, hay un debate por el lenguaje, porque qué se nombra o qué no se nombra tiene que ver con la ideología, tiene que ver con el poder. El lenguaje es constitutivo de nuestra, no solo que nos comunicamos, de nuestras subjetividades, y cuánto no sabemos mujeres lo que ha significado históricamente ser no nombradas. Y lo dicen las compañeras travesti trans. Bueno, no nombremos nada más que la A y la O, porque eso nos lleva al binarismo. Y hay otras que hemos sido menos nombradas aún que las propias mujeres. Entonces, ahí también dejo, ya como para ir cerrando y no extenderme mucho más en el tiempo, un debate que es que incluyamos, no excluyamos. Porque a veces dicen, con la E incluimos todo. Nos costó tanto que nos nombren. Entonces es A, es O, y es nombrar todo lo que es necesario que se nombre como una acción política, porque eso es lo que tiene el efecto de la discusión también del lenguaje, una discusión política de poder. Y nosotras esa discusión política de poder la hacemos de un poder que queremos que sea inclusivo, igualitario y un poder feminista y popular. Bueno, es un gran desafío para pensarlo desde iniciativas de la institucionalidad y desde el Estado y de un proyecto que quiere acompañar esto, pero sin duda la sociedad es quien nutre esta agenda de una manera fundamental para poder avanzar en estos debates. Gracias. Gracias, Estela, por tu aporte. Lo que no se nombra no existe, es la frase, digo, súper conocida que es importante que retomemos acá también en esta discusión. Bueno, continúe y le doy la palabra a la compañera ministra Jessica Rey, también además graduada en nuestra facultad. Hola, ¿qué tal? Gracias a todos por la invitación. Es un honor para mí participar, un orgullo como egresada de la facultad compartir este espacio en el que nos conocemos, en el que trabajamos, en el que construimos nuestra identidad cada día, porque me parece que tenemos dentro de todos los desafíos, tenemos esa necesidad imperiosa de ir construyéndonos
identitariamente cada día, a cada momento, desde donde partimos y de donde trabajamos y de donde hacemos. Nosotros en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, como decía recién Estela, queremos construir la identidad bonaerense y también buscamos la identidad de las mujeres bonaerenses, de los hombres bonaerenses, de todos los bonaerenses, en cada espacio donde quieran identificarse. Y perder ese status quo, perder esos lugares asignados de per se con los cuales venimos, venimos como estancados desde muchísimos años. Cuando, yo lo voy a decir a título personal porque para mí me marcó muchísimo cuando yo era chica y aún antes de llegar a la facultad, siempre me preguntaban qué quería estudiar y yo decía que quería estudiar comunicación, que quería estudiar periodismo, que era como le decimos siempre, y siempre como una mirada rara hacia mí, era como, periodismo, ¿por qué querés estudiar eso? Y bueno, y yo siempre siempre me pareció apasionante. Y de hecho, hasta me costó con mi propio papá, que me decía, hija, pensá media en él, ¿por qué no estudias mejor para maestra? Siempre ese era su comentario. El lugar asignado, la normalidad, la tranquilidad de la historia de una mujer era mejor si estudiaba para maestra. Y entonces siempre enfrentamos ese desafío. Siempre estamos todo el tiempo corriendo los límites. Y me parece que eso es lo más lindo que tiene esta etapa, en que ya cada una de nosotras, de nosotres, sentimos que no tenemos ningún límite, que podemos estar todo el tiempo corriéndolos. Nos lleva un montón de trabajo, en muchos casos hasta cuesta la vida, en muchos casos hasta se nos va la fuerza, la plata, todo, pero seguimos ahí porque sentimos que ya no tenemos más esos tabúes, esos mitos que nos dominaban en muchos espacios. Y me parece que tenemos este desafío por delante, las que tenemos responsabilidades institucionales, bueno, tanto Elizabeth como Estela como yo, nos toca un desafío enorme porque siempre somos miradas con resquemor por el lugar que nos toca ocupar. Pero bueno, creo que nosotras tenemos una referenta muy importante como es nuestra actual vicepresidenta, que nos marcó el camino y que nos mostró que no había nada imposible si tenías la decisión y la voluntad histórica y política de ocupar esos espacios. A Estela le ha pasado, a Elizabeth también, y a mí también, de escuchar rumores y runrunes por debajo cuando nuestros nombres se conocieron como parte de los espacios, digamos, cuando nos fuimos designadas como funcionarias. A mí me han llegado a decir, ¿por qué no te buscas algo con menos exposición? Porque capaz que es demasiado, te tenés que bancar muchas cosas, te van a prepotear mucho, te van a querer manipular y por ahí no está bueno. Y la verdad que yo los miraba como diciendo, bueno, ahí es donde recordaba mucho el desafío. Mi primer desafío fue convencer a mi papá que podía estudiar periodismo, que podía ser egresada de comunicación y que podía ser mi camino. Si pude en ese momento, ¿por qué no iba a poder ahora? Teniendo la confianza del gobernador y un equipo de trabajo como es este gabinete, que te ayude, te acompaña, te garantiza. Entonces me parece que los ejemplos nosotros tenemos que mostrar que no es fácil y que el camino no siempre es amable, pero siempre tenemos una compañera, un compañero al lado que nos va a extender su mano y nos va a poder ayudar a desafiar todas esas costumbres preestablecidas, o todas esas estructuras desiguales de las que hablaban tanto Eli como Estela, en las cuales nosotros no tenemos por qué acomodarnos, tenemos que intentar cambiarlas, si no, sí, nuestra tarea se va a quedar trunca,
si no vamos a buscar cambiar esas estructuras desiguales que nos quieren imponer moldes, entonces sí que estamos perdidas. Y la comunicación está llena de eso. Todas vemos y todos hemos comprobado cuán asignados los lugares a compañeras en los noticieros, por ejemplo, que están obligadas, entre comillas, pero digo, o instadas a estar vestidas muy provocativamente, hablando un poco de lo que decía Sofía de los cuerpos y de los que nos imponen. Y cuando una compañera conductora de noticiero quiere salir, elige salir vestida de determinada manera, también una horda de críticas de por qué ella conducía un noticiero vestida así. Y entonces ahí se juntan todos los pluritos y los prejuicios habidos por haber, porque si lo hace porque lo hace, si no lo hace porque no lo hace, digamos, siempre estamos objetadas, siempre tenemos una mirada crítica sobre nuestro papel y sobre nuestro rol. Y con la comunidad LGBT pasa lo mismo, están en los canales, en los noticieros, en los espacios de comunicación, como personajes exóticos. No tienen el lugar que tienen porque son capaces, porque buscaron las alternativas, porque son buenos haciendo, que son buenos comunicando, o porque la mayor parte de las veces el camino para llegar hasta el lugar, además de ser muy cruento, termina siendo como el personaje raro del cual se ríen, o el personaje raro que cuenta excentricidades. La comunicación todavía tiene demasiados vicios, y así todos somos uno de los espacios que más ha asumido y trabajado las modificaciones que el tiempo histórico le ha marcado, pero aún así, vuelvo a un caso personal, pero digo, seguramente es testigo y le ha pasado, cuántas veces también objetan la participación de mujeres comentando fútbol o relatando fútbol, cuántas críticas ha recibido Vivi en su participación en el Mundial, por el simple hecho de que no son lugares a los que el público esté acostumbrado a escuchar. Y las críticas nunca son por lo que comenta, por lo que sabe o no sabe del deporte que está comentando, sino es simplemente porque es mujer. Y entonces me parece que el desafío enorme, en este caso como Ministerio de Comunicación, es cambiar esos mitos, cambiar esas costumbres y cambiar esos lugares establecidos y hacerlos desde lo práctico. Porque también, como hablábamos hace un rato de los cupos, no es solo cupos por ocupar lugares. Los cupos son para ocupar los espacios y para transformar. No es solo para decir, ay, ojo, porque nos ha pasado seguro, ojo que en esta foto no hay mujeres. Entonces, pongan una mujer para que no nos critiquen porque en esta foto no hay mujeres. No hay mujeres en esta foto, visibilicemos que tenemos esa situación de injusticia, visibilicemos que faltan mujeres ocupando lugares y faltan personas ocupando lugares que se merecen porque somos capaces, porque somos merecedores, y no quiero que se entienda como la meritocracia vacía que propone el neoliberalismo. Estamos hablando de lugares que nos merecemos porque somos capaces, porque transformamos, porque buscamos ocuparlos, porque sabemos cómo hacerlo, no simplemente porque en la foto falten mujeres. Me parece que son muchos los caminos que nos tocan enfrentar y los desafíos que tenemos que enfrentar, pero el espacio y el momento histórico es propicio. Tenemos un montón de compañeros en un montón de lugares de poder que están muy convencidos de que tenemos esta posibilidad y que el camino lo tenemos que llevar adelante entre todos, y no podemos tener miedo ni buscar excusas para que la transformación no sea profunda y de raíz. Me parece que ese es el desafío
por lo pronto desde el Ministerio de Comunicación, y estoy segura que Estela lo comparte desde el Ministerio de las Mujeres y de todo el gobierno de la provincia de Buenos Aires, porque llegamos a un punto en el que ya no tenemos solo que ser declarativas. La lucha es muy dura, pero ya tenemos que lograr meternos en las estructuras y cambiarlas, definitivamente. No seguir declarando las cosas y no haciéndolas. Parece que el momento es, ahora tenemos el espacio y tenemos a los compañeros dispuestos para hacerlo, y ese es el desafío, y me apasiona que podamos tener estas charlas y estos debates, porque siento que no estamos haciéndolo en vano, y que no somos pocos los que estamos buscando estas modificaciones. Así que muchas gracias, y bueno, sigamos trabajando para lograrlo. Gracias, Jessica, por tu intervención. Le damos la palabra a la compañera diputada nacional, Mónica Machi. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas, todos, todes. Bueno, también en principio agradecer por la invitación a participar en este encuentro con tantas compañeras queridas. Bueno, también estamos en una situación de discusión a nivel nacional, en el Congreso Nacional, con el tema de los medios de comunicación y lo que nosotros llamamos representación justa, ¿no? Como poder pensar los distintos roles que implican estar en un medio de comunicación, la necesidad de poder plantearnos una participación tanto en medios públicos como privados y comunitarios, que den cuenta de la diversidad social que existe en nuestras comunidades, y que en ese punto es importante, necesario, justo, que podamos estar todos, todas y todes. Yo creo que en principio también hicimos 3 encuentros, ya presentamos el proyecto en el caso a nivel nacional, 3 encuentros muy interesantes, muy potentes, federales, con distintas perspectivas que por supuesto yo creo tienen que ver con, digamos, el punto de vista del actor o la actora, o el actore, ¿no? Donde influye la clase social, influye el género, influye la perspectiva intercultural, el territorio, ¿no? Esto lo escuchábamos muy fuertemente, ¿no? Las provincias, las ciudades, si son rurales, digo, distintas instancias que hacen a también pensar cuánto se juega a la hora de pensar la comunicación, de pensar el lenguaje, de poder situar cuáles son los temas que se trabajan en cada instancia y desde qué perspectiva, ¿no? Porque me parece que algo decía Estela en relación a cuando se plantea la situación de femicidios. Tal vez hoy uno podría decir, bueno, sí, realmente se están en los medios de comunicación como temas importantes. Después ahí el punto es desde qué lugar se plantea y qué situaciones se fortalecen. Y ahí hay algo que hace un tiempo planteaba Rita Segato, que decía que en definitiva, cuando a veces se habla de los femicidios en los medios de comunicación, se plantea la situación del delito, se plantea la situación de desigualdad de género, pero sigue habiendo como cierto peso de la idea de dominación sobre el cuerpo de la mujer. O el cuerpo, digo, de alguna compañera de una identidad de género travesti o lesbiana. Ahí hay como también todavía esa impronta, que es la que tenemos que empezar a desarmar, me parece. Y en esa instancia, digo, otras voces, otras posiciones, otras perspectivas, también construyen, no solamente traen una agenda diferente, sino que a la hora de plantear esa información, construyen un relato y una posición distinta, que me parece que es lo que necesitamos en este trabajo que implica poder pensar la representación justa en los medios de comunicación. Me parece también que estas instancias
confluyen, ya diría, dos tradiciones, ¿no? La tradición de lo que significó la construcción de la ley de medios, tan participativa, tan federal a lo largo de tantos años, y la construcción del feminismo, que también tiene mucho de participativo, décadas y décadas de trabajo y de militancia y de encuentros nacionales y de autogestión. Y entonces creo que en esa confluencia, en esa posibilidad de encontrarnos y de poder pensar esas trayectorias, pues yo creo que acá hay un tema importante para poder pensar estas instancias, que es la posibilidad de historizar. ¿Por qué? Porque hoy hay un momento social, comunitario, político, donde estos temas estamos discutiendo, digamos, la paridad o la representación justa en todos los ámbitos. Lo podemos ver en el deporte, obviamente en la política, en la justicia, digo, en la cultura, en todas las actividades culturales. Entonces, hay un momento que tiene que ver con haber logrado instalar temas en el debate público. Estos temas que antes se debatían en sectores o en espacios más acotados, hoy tienen un nivel de consenso también construido muy interesante, que para mí un hito fue el primer Ni Una Menos en junio del 2015, y otro fue la discusión de la interrupción voluntaria, del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo en el 2018. Y digo esto porque me parece importante que podamos ubicarnos en ese linaje de discusión, en ese linaje de construcción política, porque también en este momento, dentro de los feminismos o del movimiento feminista, que es bien diverso, hay una discusión sobre el lenguaje, sobre lo que nos ha costado instalar la A, y sobre las nuevas generaciones que plantean que con la E ya estamos contenides. Y es una discusión, me parece interesante, para ver cómo saldarla, porque nos ha pasado, digo, al momento de hacer el proyecto, una cosa es la discusión politeórica que podíamos dar, y otra cosa es las leyes, sobre qué otras leyes anteriores nos podíamos sostener. Y por ejemplo, nuestra ley de identidad de géneros es una ley binaria. La ley, la ESI, por ejemplo, que es una ley también sumamente importante a la hora de pensar en la formación sobre los temas vinculados a la sexualidad y al cuerpo y a los cuerpos y a las cuerpas, es una ley binaria. O sea, hay instancias que necesitan de una actualización que, si bien son leyes muy nuevas en términos de tiempos, pensando que también tenemos legislación muy antigua, estas son las leyes más nuevas. Sin embargo, en ese momento, la discusión es partir del binarismo, plantearnos una discusión que pueda ir más allá y que pueda entonces dar o generar una instancia para las otras identidades de género en un nivel de igualdad, bueno, ponen en quiebre todas estas discusiones. Y me parece que es interesante traerlo, porque digo, de hablar con feministas que tienen otra trayectoria, que han tenido, creo Estela también planteaba algo de esto, ¿no? Otra historia, que han peleado estos temas muy, muy en soledad, no les es para nada ni gratis, ni tampoco resuelto dejar la A, por ejemplo, en nuestro lenguaje. Entonces creo que son instancias que para pensarlo, para poder discutirlo, para poder ver qué acuerdos podemos lograr, porque es parte también de ese registro de historicidad, de ese registro de ubicarnos, decía yo, dentro de un linaje, dentro de un legado, y de saber también, que uno lo sabe teóricamente, pero saberlo también en el cuerpo, en la práctica, que todo esto tiene una historia, que nosotras, o con las compañeras más jóvenes, porque yo en realidad me siento más generacionalmente con las compañeras que peleamos porque se hablara de todos y todas durante mucho tiempo. Entonces, me parece que son desafíos que también implican estas discusiones. Y lo planteo porque nos viene pasando y porque son parte de las discusiones que hemos tenido en el diseño del proyecto que ya está presentado. Así que creo que estas son algunas de las cuestiones que me interesaba como traer también para tener en cuenta en este proceso que están comenzando acá en Provincia de Buenos Aires, y que hace a poder ubicar los distintos lugares
que vamos ocupando, las distintas discusiones que dentro del feminismo se van dando. No es la única, hay discusiones bien complejas dentro del feminismo, y me parece que también ahí tenemos este desafío de poder pensar y poder situar cómo vamos a transitarlos. Yo creo que hay tal vez diferencias que son insalvables, pero lo cual no quita que podamos así todo lograr algunos consensos. Me parece que son también desafíos a la hora de pensar en la construcción política feminista, porque también ahí, en la construcción política, la marca más fuerte siempre ha estado del lado de los compañeros, ¿no? Siempre hablamos del espacio público, el espacio privado, de los roles de género, digo, discusiones que venimos tal vez, que ya eran muy conocidas y muy trilladas, pero donde las lógicas de definición política y de construcciones políticas están muy, tal vez han sido construidas muy a las necesidades de nuestros compañeros. Bueno, para mí me parece que ahí tenemos por delante un modo de pensar cómo es esa construcción feminista, qué significa construir políticamente entre nosotras, también con los compañeros, cómo podemos ubicar las cosas y las instancias que necesitamos modificar de lo conocido, pero también cuál es el aporte que nosotras podemos hacer a discusiones políticas que vienen de larga data. Yo en ese punto creo que el binarismo, que nosotros lo podemos pensar en términos de varón-mujer, atraviesa todo nuestro pensamiento. Y es una construcción súper histórica que es, digo, de pensar lo normal, lo patológico, lo bueno, lo malo, lo racional y lo emocional, y que eso también está vinculado a los roles de género. Bueno, ¿cómo empezamos a complejizar? ¿Cómo podemos salirnos realmente de todas esas instancias, de las jerarquías, y ahí transformar también nuestro ámbito laboral, nuestro ámbito familiar, cómo criamos a las nuevas generaciones? A veces, digo, por discusiones que van surgiendo, y esto también me parece que hace a los medios de comunicación, ¿no? Cuando se plantean los juguetes para niños y niñas, y se dice, bueno, regalémosle a un niño, o sea, esta discusión sobre las infancias y en definitiva, cuando se está discutiendo sobre los roles asignados y cuando se está discutiendo sobre identidades de género. Me parece que son todos puntos que también se ponen en juego en los medios de comunicación, porque los medios de comunicación claramente atraviesan nuestra construcción cultural y social, y por eso la relevancia que les damos, y por eso todo el esfuerzo y el trabajo que ponemos en ver cómo podemos transformarlo. Y por último, para cerrar, digo, otra cuestión muy importante que apareció en los encuentros que fuimos realizando, es la situación, obviamente, de los medios comunitarios, la situación de sostenimiento de los medios comunitarios, y que esto también habla de esa desigualdad social que es parte del entramado social actual y que necesitamos transformar. Así que yo la verdad es que me parece que están empezando un proceso o retomando un proceso o sumándose a un proceso sumamente complejo, sumamente interesante, y que todas estas discusiones y en esto que hoy, bueno, dentro de todas las cuestiones complicadas que trae la cuarentena, yo creo que si hay algo, lo único positivo es esta posibilidad de habernos resuelto el tema de las distancias físicas, ¿no? Sí, y estas plataformas nos permiten comunicarnos y estar presentes de distintos puntos del país y del continente. Digo, hemos tenido experiencias con compañeras, compañeros y compañeras de distintos países, y me parece que esas instancias también nos permiten ahí ubicar esa perspectiva territorial que da en cuenta de desigualdades, y como decía, el desafío de en esa instancia poder ver de qué modo construimos mayores igualdades con sus distintas dimensiones, con sus distintas complejidades, y en ese punto, bueno, saludarlas y felicitarlas por esta iniciativa que me parece sumamente rica e interesante. Nada más, muchas gracias.
Gracias, Mónica, por tu aporte, súper interesante pensar también a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, donde nuestra facultad y las facultades de comunicación tuvieron tanto que ver y fue tan comunitaria y participativa. Ahora vamos con la compañera diputada provincial, también docente de esta facultad, Florencia Seintur. Bueno, muchas gracias, Sofi. Un saludo muy afectuoso a todas las compañeras acá, todas muy queridas. La verdad es que bueno, que ojalá todos los encuentros que tuviéramos y todas las discusiones tuviéramos este grado de compromiso, conociéndonos más personalmente y menos. Yo voy a tratar de ser breve. No traje, recién estaba pensando, no vine con las cifras, con los datos que se han podido construir, que Mónica incluso ha expuesto muchas veces sobre la desigualdad con respecto a mujeres y otras identidades de género y más allá del género, porque di por sentado que se iban a tomar, que alguien las iba a decir, así que me acuerdo solamente, digo, tengo en la cabeza, no me las acuerdo de memoria, son escalofriantes las que están, en todas ellas hablan de ausencia de compañeras y de compañeros en los medios de comunicación, en los medios masivos, en los medios hegemónicos. Me acuerdo solamente cómo Clarín, La Nación y Página 12 firman entre un 5 y un 20% tienen firma las mujeres, ¿no? Y seguramente está desbalanceado totalmente por un diario como Página 12, es decir, diarios tradicionales, en papel, que arman muchas otras agendas, pero así, digo, la lista podría ser enorme, compañeras, incluso las editoras de medios de comunicación, sacando Telam, ahí la veo a Bernarda, que es maravilloso pensar como, si no me equivoco con el dato, pero creo que todo el directorio, vos después Bernarda, ¿verdad? Es todo el directorio de Telam que acompaña a Bernarda, son todas mujeres, ¿no? Y eso es increíble, eso aún así no se logra desbalancear un mapa de medios donde las mujeres y otras identidades y además también habría que ponerle el dato o el dato no cuantitativo de que muchas veces, digamos, ser mujer y estar en los medios de comunicación, ni qué hablar, digamos, ser trans, travesti, lesbiana, digamos, cualquiera de las identidades, incluso más allá de lo binario, que cuando se está de manera absolutamente estereotipada, de manera casi, uno diría, domesticada por una cultura absolutamente patriarcal, por el patriarcado, dominado, acomodado, amordazado por el patriarcado. Uno de esos modos es el estereotipo. Y además habría que decir también que si el trabajo de las y les periodistas es muy precarizado, en líneas generales, salvo algunos casos, digamos, muy específicos, el de las mujeres y el de otras identidades muchísimo más todavía. Entonces, que el trabajo periodístico, el oficio del periodista de la periodista parece absolutamente precarizado. Por eso, leyes como las del cupo justo, ¿no?, que ha impulsado Mónica, que nosotros ahora estamos trabajando en la provincia de Buenos Aires, por eso todo lo que han dicho nuestras ministras, ¿no? Esto también es maravilloso, hablar de ministras, mujeres en plural, de comunicación, de una compañera joven, de ministras, digamos, esto también habla de que no todo está mal, ¿no? De que estamos caminando un camino desde hace mucho tiempo que se logran torcer algunas de estas cuestiones. Pero decía, cómo estas leyes son imprescindibles, buscar estos marcos de los cupos justos, por más que tengamos todas las apreciaciones para hacer con respecto a la idea del cupo. Es decir, nos faltan mujeres, nos faltan en medios otras identidades. Y eso está fuera de discusión, que nos falta. Lo que hay que ver es cómo hacemos para que estén, ¿no? Y ahí viene la segunda cuestión. Yo voy a plantear 3 cuestiones muy rápidamente, pero la segunda cuestión, que es que no solamente necesitamos, digamos, y esto por ahí está de más decirlo entre nosotras, pero que hay que también decirlo con otras compañeras y seguir planteándolos al interior de nuestros movimientos y nuestras organizaciones, que es que además nos falta también
mujeres en plural, ¿no? Es decir, que nos falta que ocupemos, digo, cuando hablamos muchas veces de que, digamos, quién conduce un noticiero, quién no lo conduce, quién escribe, quién firma, lo que es que sean mujeres, pero que además sean mujeres feministas. Lo que necesitamos es que sean lesbianas feministas, lo que necesitamos es que sean compañeras trans y travestis feministas. Es decir, lo que necesitamos es que puedan tener prácticas que claramente representen lo que está sucediendo en las calles, que luchen contra todas las violencias y por los derechos y por abrir, que luchen contra el racismo, porque no hay patriarcado sin anudamiento con el racismo, y que esto tiene que estar presentes en estos medios hegemónicos que son básicamente racistas, que son patriarcales, que son racistas, y que luchen contra la discriminación de clase y contra todo tipo de discriminación, porque estos medios además son claramente, digamos, ese periodismo que aparece con el nombre del macho blanco, ¿no? O sea, ese periodismo es un periodismo absolutamente discriminador. Claro que cuando decimos eso, tenemos que hablar en ciertas discusiones contra una de las verdades del periodismo, que es esta cuestión de la neutralidad, ¿verdad? Por supuesto historizada, ¿verdad? Que hay que desarmar y volver a repensar y volver a armar de otra manera, pero que hoy sigue teniendo, incluso luego de la discusión de la ley de medios, luego de tantas discusiones, todavía sigue operando con muchísima fortaleza, y que además es un lugar muy sensible para unos ciertos feminismos liberales, ¿no? O la cooptación del liberalismo de una parte del feminismo. Entonces también eso hay que destrabarlo. Necesitamos que estas mujeres, que son las compañeras y los compañeros y les compañeres que están en cada una de nuestras barriadas, haciéndose cargo de esta situación y de toda la situación social compleja, que están al frente de las ollas, las mujeres que somos gordas, bajitas, más viejas, más jóvenes, porque esa es otra de las cuestiones obviamente marcadas por el patriarcado, que estemos defendiendo los intereses de justicia social, de soberanía política, de independencia económica, de memoria, de igualdad, de libertades. Si no, en todo caso vamos a estar, pero solamente, como decía Jessie recién, como decía nuestra ministra de Comunicaciones, Jessica Rey, que decía, bueno, pero vamos a estar para la foto, nada más, ¿no? Y eso hay que cuidarlo. Y ahí planteo la segunda cuestión, que es que bueno, mientras esto pasa en los medios hegemónicos, en los medios más poderosos, económicamente, pasa que en paralelo se van consolidando medios autogestivos. Esto ha pasado durante todos estos años, medios autogestivos, medios comunitarios, medios cooperativos, medios claramente feministas, que van teniendo cada vez más espesor, y que no lo van teniendo porque sí, sino que lo van teniendo porque logran, por convicción, ¿no? Porque, digamos, aunque también hay otra idea que muchas veces riñe con la idea, ¿no? Que es como lo de la neutralidad, que, digamos, porque tienen prácticas militancias de género, militancia por la justicia, por la igualdad, bueno, entonces también lo que hacen es oír lo que está pasando dentro de la sociedad, de una parte mayoritaria de nuestra sociedad, o que quiero imaginar mayoritaria, sin lugar a dudas, enorme, yo creo que con afán de infinito, o sea, que va a ser infinito porque los caminos de la emancipación son infinitos. Y fíjense que ahí es súper sorprendente cómo los medios hegemónicos, que siempre han tenido que tomar, más allá de los intereses que tengan en sus estructuras de propiedad y todo lo que siempre denunciamos, siempre, aún en los momentos más tremendos, han tenido que tomar algo de lo que pasa en la sociedad. Porque, digamos, yo como muchas de ustedes seguramente no creemos que los medios, sabemos que los medios manipulan, que los medios producen efectos, que los medios pueden generar procesos de alienación de lo más complejos, pero que no lo pueden todo,
y que en todo caso lo que esencialmente hacen es modelar algo que existe dentro de la sociedad, ¿no? Solamente por eso, digo, por estas cuestiones podemos explicarnos que digamos que el frente, que hayamos podido ganarle una elección al macrismo, pero muchas otras cuestiones. Es decir, no pueden hacer todo, y siempre tienen que tomar algo que está en la sociedad. Entonces es absolutamente, yo no voy a utilizar la palabra llamativo, ¿no? Pero sí a que no nos lo perdamos, es algo a prestar atención, cómo siguen siendo tan absolutamente patriarcales, tan absolutamente conservadores, como pareciera que no pueden, y eso es, por supuesto, porque hay intereses, pero porque de la misma manera que decimos que el capital tiene ideología, el patriarcado tiene ideología, digamos, tienen interés. Entonces, fíjense que hay lugares donde se van avanzando con medidas más a la fuerza, menos a la fuerza, ¿no? Pero lugares que uno piensa a veces, digo, no es ni el lugar que más, la universidad es un lugar absolutamente machista y pareciera ser que no, pero digo, por ejemplo, la Cámara de Diputados de la provincia, esto me va a costar un montón pero que es uno de los lugares más machistas, digo, por lo menos en los lugares donde yo he vivido, pero muchas de nosotros, ¿no? Con Mónica, digamos, tanto, esa cosa pesada, la política es solo la rosca, es de algunos, está cerrada para algunos, las mujeres, nadie te va a decir que no puedes opinar, y sin embargo se puede avanzar, digo, podemos avanzar, no es que se puede, no es gracias a los varones, por supuesto, pero podemos avanzar en algunos marcos legislativos, en formas, en práctica, y no en los medios de comunicación, no en esos medios. Entonces, yo me pregunto a veces cómo por supuesto que tenemos que avanzar en pensar en los cupos justos, en ponerlos en cuestionamiento, en poner qué tipo de mujeres, en cuestionar, ¿no? Que a determinada edad las mujeres ya no pueden conducir programas, no pueden ser, sino se es de determinada manera, y todo lo que se ha dicho. Pero yo creo que además de hacer eso, tenemos que saber que estamos construyendo otros medios, ¿no? Que estamos construyendo. Ahí, bueno, justo acá está nuestra defensora del público, ¿no? Que tiene una tarea infernal en esto, ¿no? También para defender a los públicos y para defender adentro del medio a los periodistas. ¿No? Pero digo, estamos construyendo otros medios claramente, y eso los vamos a tener que apoyar, acunar, saber, porque yo creo que este es el enorme desafío que tenemos, ¿no? O sea, parte de los desafíos que tenemos, recrear también el periodismo con un sentido feminista. Y para cerrar, bueno, tal vez en todo caso hay que siempre recordar que si no lo entendieron, ¿no? Si no lo entendieron, si no entendieron que el feminismo es hoy uno de los, o tal vez sea el movimiento social, el proyecto político, organizacional, comunitario, de cultura comunitaria global, más fuerte, antineoliberal, local, más revolucionario. Si no entendieron eso, bueno, que algunos medios lo vayan entendiendo, porque vamos a pasar, ¿no? Porque vamos a pasar, y porque esto sí que no es frenable más allá de todos los obstáculos. Muchas gracias, compañeras, compañeros. Gracias, Florencia, por tu intervención. Hay aplausos ahí, no sé si... Siempre hay aplausos, nunca los nombro, pero... además, aprovecho esta pausa para agradecer a todas, todos los graduados y graduadas que están presentes, también muchas estudiantes, que bueno, que hace un montón que no nos vemos, me encantaría que estén acá para poder darles un abrazo enorme a un montón de ellas, pero bueno, ya no van a faltar los momentos también para que en la presencialidad nos encontremos, también docentes, no docentes de la facultad. Le doy ahora sí la palabra a la compañera Miriam Lewin, que es titular de la Defensoría del Público. Ahí está. Hay que desmutearse este neologismo. Les agradezco muchísimo la invitación. La verdad que yo, que me inicié en la militancia estudiantil allí por los 70, veo que hay características de esta nueva militancia que son, desde el punto de vista del feminismo, aquellas mujeres presuntamente rebeldes de los 70, no tenemos que ver nada con ustedes, chicas,
nosotros teníamos el machismo enquistado dentro de nuestras propias organizaciones y creo que todavía lo tenemos. Pero yendo a lo que me ocupa, que son los medios de comunicación, les puedo decir que mi primera tarea como defensora del público fue ocuparme del meneado tema de Cristina y el cáncer. En un medio de comunicación importante, un programa en horario central, conducido por una mujer, un comunicador dijo que Cristina era el cáncer de la Argentina. E inmediatamente, desde el Congreso de la Nación, 65 legisladoras, porque eran mayoritariamente legisladoras, habían presentado, esto antes de mi designación, una denuncia. Abogados y abogadas de la Defensoría, les abogadas de la Defensoría, encontraron una perspectiva que trascendía la figura de la vicepresidenta. Porque en nuestra legislación, como ustedes saben, seguramente habrán estudiado Derecho a la Comunicación, y si no lo van a hacer en breve, el umbral de defensa, y a partir de la derogación de la figura de calumnias e injurias, cuando se trata de un funcionario público, digamos que la defensa o el acceso a los resortes de defensa que tiene la vicepresidenta es muy grande. Entonces, hay que mirar más allá. ¿Cuál es el efecto negativo que genera en la sociedad en general cuando se le dice a una mujer con poder que participa en política, que tiene voz propia, pregnante, que es el cáncer de la Argentina y que tiene que ser eliminada? ¿Qué pasa entonces con la militante de un comedor popular, fantasea con candidatearse a concejala? O la mamá, miembro de una cooperadora escolar, que piensa postularse a ser consejera. Es un poco lo que le decían a Jessica Rey, no lo hagas que te van a prepotear. Entonces, las mujeres se recolocan, se reubican en los roles tradicionales, en esos roles subalternos que la sociedad patriarcal determinó que debíamos ocupar. El rol de novia, madre, esposa, sumisa, callada. Yo recuerdo que tuve una ex que decía que le gustaba determinada chica porque era discreta, calladita. Y es lo que dijo en un encuentro que a partir de tomar conciencia de esta necesidad de visualizar la violencia política, mediática contra las mujeres, y mediática circula muchísimo en redes, circula en medios de comunicación. Romina Mangel llegó a decir que le habían dicho mal cogida al aire. Se desata cuando contra las mujeres, cuando estas mujeres ocupan un rol de poder, ocupan un lugar incluso en un medio de comunicación, dando su opinión fuerte, sobre todo sobre un tema no tradicional. Nadie ataca a las periodistas de espectáculos, nadie ataca a las locutoras, pero seguramente si una mujer opina sobre política, si una mujer opina o escribe sobre economía, esto le va a resultar caro. No se debate democráticamente con ideas, que sería aceptable, aun cuando este debate fuera apasionado y con palabras fuertes. Inmediatamente se meten con nuestra esencia física, con nuestra vida sexual, con nuestra capacidad de maternar, nos dicen trola, petera, gorda, sucia, asquerosa, ignorante, chirusa, mosquita muerta. Bueno, el despliegue, ignorantes, lacras, como le dijeron a unas legisladoras en Jujuy, se meten con aquello que no le dirían a un varón. Es decir, un varón político, rara vez, lo han hecho alguna vez con Néstor Kirchner, se meten con su manera de vestir, rara vez se meten con su familia, ni con la cantidad de amantes que dejan de tener o tienen, ni con sus presuntos consumos problemáticos, ni con su peso.
Y digo esto porque ustedes fíjense que no somos únicamente las mujeres del campo progresista las que somos víctimas de eso. ¿Ah? También Lilita Carrió, también Gabriela Michetti, también María Eugenia Vidal, también Patricia Bullrich. Ustedes saben bien a lo que me refiero. Se habla de sus amantes, de su adicción al alcohol, de su peso, de su aseo personal, de cómo se viste, de si lleva la pollera más corta, más larga, etcétera, etcétera. Todo esto fue debatido y tratamos de diseñar estrategias en una serie de encuentros que todavía no terminó, pero que llevamos adelante con la Defensoría, con una enorme repercusión, y algunas de ustedes estuvieron presentes, los días 27 de julio y 3 de agosto. Estamos todavía trabajando en las conclusiones, pero fue muy demostrativo de las condiciones en las que se milita en política siendo mujer o perteneciendo al colectivo trans otra vez, que hubo varias compañeras de ese colectivo de varias ciudades del país que participaron, o en un medio de comunicación. ¿Y qué manifestaban las compañeras de los medios de comunicación? Agustina Kampfer, por ejemplo, decía que sus compañeros habían pedido que la despidieran porque no tenía la calidad moral y profesional que tenía que tener, y además decían que había hecho su carrera de rodillas, había ascendido de rodillas, ustedes saben a lo que me refiero. Romina Mangel manifestaba que se sentía agredida, menospreciada, silenciada por sus compañeros, y Lorena Maciel decía que ya se sentía vieja para conducir un noticiero, que una mujer, cuando pasa determinado umbral de edad, ya es material de descarte, que es reemplazada por una joven que por ahí no tiene tanta experiencia, ni tanta solidez, ni tanta información, ni tanta formación, pero es más bonita. Y acá vamos a otro tema. ¿Qué es lo que ocurre con las mujeres en los medios de comunicación? ¿Por qué todas tienen que ser delgadas, todas tienen que ser jóvenes, y todas se tienen que vestir de determinada manera? Aquí vamos al otro tema. Desde la Defensoría estamos promoviendo fuertemente la Ley de Equidad de Género y Cupo Trans, uno cuyos proyectos, la autora la tenemos aquí presente, la compañera Mónica Macha. Nosotros lo que queremos es que, como se dijo aquí, esa equidad sea efectiva, no sea solamente una equidad numérica, sea una equidad simbólica. Es decir, las mujeres tenemos voz autorizada para hablar de política, de economía, de cultura, de espectáculos, de ciencia, de salud, etc. Hoy tuvimos una reunión con Wikimedia Argentina y nos decían que la cantidad de mujeres que están ausentes de esta plataforma colaborativa que es Wikipedia es alarmante. Si yo no les digo los números porque se van a poner a llorar, pero realmente mujeres científicas no hay. Y como es una plataforma colaborativa, y los hombres en general tienen más tiempo porque no se tienen que dedicar a las tareas de cuidado, la escriben hombres. Entonces, esta desigualdad permanece en el tiempo, sin modificarse. Volviendo al tema de la ley de equidad, nosotros no queremos ser mujeres solamente para la foto. Hoy me comunicaban que en un canal de televisión, mucha audiencia, estaban viendo de contratar más mujeres, pero las calificaban como de mujeres florero. Son mujeres que son meros objetos decorativos, son mujeres que no tienen voz, que no tienen opinión, y que en todo caso secundan al hombre, ¿no? Autorizando la palabra del hombre con un mero asentimiento o con un comentario corto. Las mujeres en los recintos legislativos, y esto lo dijo Omar Auer en el conversatorio, en los encuentros que tuvimos, son interrumpidas más que los varones. Y dijo Ofelia Fernández, que es una de las grandes víctimas de violencia política, es hasta objeto de estudio, por esta razón, Ofelia, que es joven, militante estudiantil, mujer, las mujeres tienen que argumentar 3 veces más que los varones.
a las mujeres no nos creen autorizadas, piensan que no estamos preparadas, aunque tengamos maestrías y doctorados y largos años de experiencia en el ejercicio de nuestra profesión, las mujeres siempre somos menos escuchadas que los hombres, tenemos menos recursos para desarrollar nuestra tarea, y siempre primero se piensa en un varón. Un gerente de personal de una de las empresas para las que trabajé, me dijo, yo no voy a elegir a una mujer solo porque sea mujer. Quiero que además sea capaz, por supuesto, pero en general, cuando hay dos capacidades similares, siempre se elige a un varón. Cuando yo empecé a trabajar, era un problema la maternidad. Es decir, cuando me seleccionaron, me dijeron, en realidad, como la dueña de esta empresa es una mujer y le preocupa mucho la familia, no elegimos mujeres porque pensamos en sus hijos. Es decir, el esfuerzo que requería trabajar en un medio era tal, que se presumía que al tener que subirse de un avión y bajarse de otro, trabajar largas horas, las mujeres que éramos madres estábamos descuidando a nuestros hijos, o sea, juzgaban nuestra capacidad para maternar. Y entonces preferían mujeres solteras y que no tuvieran en sus planes formar una familia, ni ser madres, porque esto era un obstáculo. Pero lo decían con la excusa de que pensaban en la familia y pensaban en las mujeres. Volviendo a este tema de las mujeres florero en los medios de comunicación, hubo un debate en torno a una conductora de Canal 26 que usaba una remera muy escotada, y esta conductora dijo que lo usaba por propia decisión. Yo les quiero decir que después de haber trabajado casi 30 años en un canal de televisión, la forma en cómo nos vestimos las mujeres no la definimos las mujeres. Hay una bajada de los gerentes varones, porque por supuesto las mujeres estamos en la base y con rarísimas excepciones en la mitad de la pirámide, pero nunca en la cumbre de la pirámide, nunca en el pico, y la instrucción que ellos bajan es claramente que las mujeres se tienen que vestir de determinada manera. En una placa que publicamos en Periodistas Argentinas, una organización de la que formamos parte con Bernarda Llorente, hubo una placa que se publicó en la que un gerente periodístico, un varón, le decía a una chica joven periodista, yo te tengo que ver en la pantalla y me tenés que sentar. Y esta es la bajada. Esto es lo que tenemos que discutir. Que no nos estereotipen, que no nos circunscriban a esos roles en los que hablamos solamente de temas blandos y que tienen que ver con la afectividad, ¿no? Porque las mujeres supuestamente tenemos más empatía, ¿no? Somos más humanas. Yo recuerdo que un jefe que tenía decía, bueno, esta nota que la vaya a hacer Miriam, porque tiene que ver con la afectividad. Ganamos espacio en las reuniones, pero no ganamos espacios de poder en general. Si nosotras leemos la cantidad de columnas de opinión que firman las periodistas mujeres, ni que hablar, yo estoy hablando de las trans porque están totalmente excluidas de los medios de comunicación, totalmente excluidas, y por eso pedimos el cupo trans. Pero las mujeres firmamos poco, las mujeres en la radio, esto es especialmente flagrante, las mujeres en general estamos como columnistas de espectáculos, de salud, como consultoras previsionales, si somos abogadas, y como locutoras, por supuesto. Siempre la voz cantante la lleva un varón. Y esto no excluye a las radios supuestamente progresistas, en absoluto. Yo diría que en algunos casos es aún peor. Nosotros vamos a hacer, y les invito a participar, un encuentro de editoras de género. En septiembre se cumplen los 25 años de Beijing, y vamos a hacer un encuentro de editoras de género, porque otro tema, y ya con esto finalizo, que nos preocupa profundamente,
son las condiciones en las que se desempeñan las editoras de género en la mayoría de los medios que, por una cuestión de imagen, designan una editora de género, pero no la dispensan de sus otras tareas, es decir, tiene que trabajar en su turno, y además, cuando hay algún error desde el punto de vista de la perspectiva de género, ella es la única responsable, como si pudiera hacerse cargo de que la perspectiva de género se cumpla en todas las notas de un multimedio, por ejemplo, que puede tener una radio, un canal de cable, un canal de aire, etcétera, etcétera. Lo que queremos entonces es construir la necesidad, instalar socialmente la necesidad de que todos los medios tengan editora de género. En algunos medios esta figura de editora de género, y esto habla bien del cambio cultural que estamos atravesando, es una editora de facto. Es la compañera a la que los de la sección deportes le vienen a consultar. No recibe un pago específico por su tarea, y lo hace, como se dice en buen criollo, de onda, por su vocación feminista. Y aprovecho, y cierro con esto, en el Día Futbolista Argentina, para pedir más periodistas, mujeres de deportes en todos los medios públicos y privados, y para pedir también que el fútbol de mujeres tenga un espacio en los envíos deportivos, porque lo tiene pero muy restringido, y solamente cuando hay un mundial, con suerte. Gracias. Gracias, Miriam, por ese aporte tan necesario. Me interesa retomar, Miriam, de lo que vos decís, y no me quiero extender mucho, sobre, bueno, cómo siempre es discutida la capacidad de la mujer y jamás discutida la capacidad de los muchísimos varones, de los cientos de varones que están en cargos de poder, que están en cargos de visibilidad. Y que al mismo tiempo cómo las redes sociales funcionan como un aleccionador también de esas mujeres que deciden formar parte de todo lo público, dentro de no solamente de nuestro país, sino en general, ¿no? Pero cómo las redes sociales siempre son esa muestra del odio de un gran sector hacia las mujeres y hacia las disidencias. Y ahora, para no extenderme más, le doy la palabra a Bernarda Lorente, que es presidenta de Agencia Telam. Bernarda. Hola a todas. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un gusto escucharlas a todas ustedes, un panel diverso y al mismo tiempo da muchas fuerzas de que somos muchas las que pensamos en el mismo sentido de distintos lugares donde estamos trabajando. Coincido con todo lo que se ha dicho y quiero agregar 2 o 3 cosas porque ya nos hemos extendido mucho. Creo que, bueno, desde Telam es una experiencia particular, porque como agencia de noticias somos un medio, pero al mismo tiempo nosotros abastecemos de información a otros medios. Y muchas de las notas que ustedes a veces ven en otros medios, en realidad son originadas en Telam y son tal cual las ha escrito Telam. Mucho más a medida que avanzan los recortes en los medios, incluso en los grandes medios, incluso hasta en los medios hegemónicos. Desde ese lugar, y siendo un medio, la agencia oficial de noticias, que además es una agencia nacional y federal, tenemos una responsabilidad enorme como generadores y generadoras de información. Cuando yo llegué a Telam, ustedes seguramente saben los oscuros años que atravesó Telam en el macrismo y que fue un símbolo de la destrucción de la comunicación estatal que intentó el gobierno de Cambiemos. Y creo que esta destrucción, este intento de destrucción, que por suerte no se logró y por eso no pudieron seguir con otros medios, tiene un punto muy importante para mí, es qué representan hoy los medios estatales en el ecosistema de medios. Tenemos en Argentina, y por supuesto en el mundo, una concentración enorme de los grandes medios de comunicación. Y al mismo tiempo
tenemos una atomización, si se quiere, de diversas expresiones que a veces aparecía, digamos, la posibilidad de las redes o las posibilidades de otros medios, aparecían como una gran posibilidad democratizante de la información, que en parte lo han sido y en parte también han sido captados, y esto es contradictorio y conviven los dos procesos, por las grandes empresas digitales que manejan el negocio de la comunicación en el mundo. La pandemia creo que nos pone en una situación de repensar una serie de cosas y tal vez poder modificarlas. Nos encontramos obviamente, todo lo que se ha descrito acá es de un sistema de medios concentrados, que además obviamente representa y refleja un pensamiento patriarcal con el cual se ha construido comunicación en este país y los medios han ayudado a construirla. Sin embargo, ese sistema de medios tiene múltiples fisuras. Yo creo que obviamente, por eso hace rato que estamos hablando de los medios de comunicación y la influencia, creo que los medios de comunicación influyen mucho y sobre todo los medios de comunicación tienen la posibilidad de mostrarnos una realidad más o menos distorsionada, en general nos las muestran bastante distorsionadas, y la posibilidad de exponer situaciones o silenciarlas, ¿no? De dejarnos, de exponer a algunos protagonistas o ocultarlos al mismo tiempo que las realidades, ¿no? Diversas, sociales. Mujeres nos ha pasado y hemos visto mucho esto, y por supuesto que lo han visto mucho los distintos colectivos diversos en nuestro país. Sin embargo, y creo que lo importante y la buena noticia, más allá de que nos hacen el trabajo mucho más dificultoso, los medios de comunicación no pueden inventar la realidad, más allá de las fake news, más allá de todos los intentos, sino solo reflejarla distorsionadamente. Y creo, y por eso soy optimista, que cuando los movimientos y las luchas son reales, es un compromiso colectivo en ellas, y una de ellas es el feminismo, y es lo que hemos visto, más allá de estos intentos en la comunicación, hay verdades que triunfan. Si algo nos enseñó el movimiento feminista en términos históricos, digamos, de años de lucha, cuando no era popular, pero fue de a poco creando las bases de una cultura que hizo que las mujeres de a poco nos fuéramos transformando, y como decía él, y creo, nosotras somos hijas de esas luchas y de esas mujeres, y pudimos llegar a determinados espacios de poder que antes eran vedados. Las mujeres más jóvenes, que también veo en este Zoom, lograron capitalizar también estas luchas históricas en un momento donde el feminismo logró de a poco volverse un sentimiento popular y empezar a transformar la realidad. Y esta realidad la vemos transformada en que ya hay cosas que no se aceptan, hay naturalizaciones que ya están cuestionadas, porque más allá de todo el poder que tienen los varones, las mujeres ocupamos cada vez más espacios, porque hay una cultura que también está en retroceso, hay un universo de varones que se plantean, o por lo menos dudan, de una cultura que antes aparecía como única, unívoca, prácticamente sin cuestionamientos, y finalmente es un mundo en transición, y como en todas las transiciones, hay avances y retrocesos, pero creo que los avances de las mujeres hoy, en las distintas esferas públicas, y también esto obviamente repercute en las esferas privadas, son importantes y hay que valorarlos. Creo que como nunca hemos tenido políticas públicas, o por lo menos el intento, atravesadas por una perspectiva de género, que lo vemos también en las múltiples, en los proyectos legislativos, y también lo vemos a la hora de pensar muchas veces la economía y de pensar los distintos aspectos en las distintas políticas públicas que nos atañen como mujeres. Obviamente el terreno a recorrer es enorme y nos queda mucho por andar. En cuanto a los medios de comunicación en términos específicos, creo que hay dos puntos importantes
para todas nosotras. Hay un punto que tiene que ver con cómo manejarse internamente y hay otro punto que tiene que ver, nosotras como comunicadoras, cómo nos relacionamos con la sociedad y relacionamos estos contenidos. Nosotras desde TELAM intentamos hacer varias modificaciones. Como decía Florencia, por lo pronto por primera vez hay una mujer presidenta en la agencia y por primera vez hay un directorio que somos todas mujeres. Pero no solo el directorio, la gerenta periodística es una mujer, la subgerenta periodística es una mujer, la gerenta general de TELAM es una mujer, varias jefas de sección son mujeres. Y esto no es una casualidad. Yo creo que las mujeres cuando ocupamos espacios de poder y tenemos una perspectiva de género y somos feministas, finalmente empoderamos a otras mujeres. Pero creo que por eso es muy importante el hecho de cómo llegamos como mujeres y para qué queremos esos lugares. En los medios de comunicación es cierto que hay muchos hombres, pero también es cierto que hay mujeres, y hay mujeres en puestos claves y no precisamente son feministas, ni precisamente quieren a otras mujeres, ni levantan determinadas banderas de nosotras como mujeres. Creo mucho menos, obviamente, hablar de otros colectivos, mucho menos hablar de otras diversidades, mucho menos de un pensamiento igualitario en términos sociales, políticos, económicos, de género, etc. Creo que la condición de ser mujeres no nos lleva de por sí a pensar de una manera diferente. Tampoco el hecho de ser varones, y también en los medios, y tenemos que verlos, hay muchísimos varones en condiciones de ser, en condición de gay, son gay, sin embargo muchos no asumen su identidad y otros cuando lo asumen, en realidad son tan homofóbicos o tan racistas o tan clasistas o tan despreciativos de los otros como si no lo fueran, como esos pares que son tan cuestionados en el lenguaje. Creo que la pandemia, con todos los problemas que nos ha traído, las desigualdades que nos ha puesto en el tapete, nos hace repensar desde la comunicación y desde los medios algunos puntos y cómo seguimos. Yo creo que el mundo post-pandemia va a ser un mundo con mucha concentración por un lado, con mucha concentración van a sobrevivir los medios más fuertes, a los medios medianos les va a costar mucho conservar algunos lugares que tienen, y los medios comunitarios van a tener problemas de sobrevivencia, creo que están acostumbrados, digamos, a determinadas situaciones difíciles. En esta concentración también es cierto que los medios hegemónicos y los medios tradicionales cada vez tienen muchísimo menos peso en nuestras vidas. Esos medios que se componían en un momento de grandes audiencias y de grandes inversiones, poco a poco fueron perdiendo esa capacidad de convocatoria frente a una sociedad muchísimo más diversa y con necesidades muchísimo más diversas en cuanto a las audiencias, y que hoy son una parte muy importante por su capacidad económica, pero solo una parte de este universo mediático. La otra parte, o las otras partes de estos universos mediáticos, nos dan también muchas posibilidades de transformación desde el lenguaje y desde las representaciones. Y en ello, que yo lo sitúo los medios del Estado como los que tienen en estos momentos de crisis ser los impulsores de determinadas políticas, determinadas conductas y determinados ejemplos. Los medios públicos tienen su deber, tienen como deber, por un lado, garantizar la calidad de la comunicación y por otro lado, garantizar la diversidad y las representaciones. Yo no creo
que ser plurales signifique solamente representar voces, que muchas veces esas voces son individuales, sino básicamente representar el conjunto de una ciudadanía cada vez más compleja, con agendas distintas, con agendas que no están contempladas en los medios, con muchísimas ausencias y con muchísimas voces que hoy no aparecen, y que justamente el deber de los medios públicos para contribuir a una sociedad más justa y más igualitaria es dar cuenta de estas representaciones de esta sociedad y poder difundirlas. Y creo que esto se enlaza con un tema que no es menor y es muy importante y también ha aparecido en la crisis, que tiene que ver con el acceso a una comunicación que hoy finalmente la conectividad, en términos de conectividad, hoy la conectividad es un derecho humano. Hoy estar o no conectados con una conectividad, no la conectividad del celular con un programita prepago y demás, sino la conectividad fija, la que nos da acceso en serio a los contenidos, tiene que ver con una brecha tecnológica muy importante que apareció, bueno, que tiene nuestro país, no solo en términos, por un lado, en términos obviamente de clase. Las condiciones online son las condiciones las condiciones offline son las condiciones que se reproducen online en cuanto a las posibilidades de conectividad, y también tiene que ver con las diferencias enormes entre Buenos Aires y el resto del país, ¿no? Cuando en Capital Federal hablamos de una conectividad fija cerca del 55%, en algunos lugares de Tucumán es cerca del 14%. ¿Qué significa la conectividad y por qué me parece un tema importante? Porque mientras damos batallas, y no son batallas menores, mientras damos batallas contra los estereotipos de género, mientras damos batallas contra determinados contenidos, contra determinadas distorsiones, contra un periodismo que se hizo un periodismo de guerra y que por ahí maneja contenidos a través de un zócalo o a través de distorsiones o fuera de contexto, o datos, etcétera. Mientras peleamos contra las fake news, que son un grave problema para las desgracias del mundo en general, y en Argentina lo hemos visto también en particular, hoy la gran batalla de la comunicación pasa por la conectividad, quién maneja la conectividad, quién maneja los tiempos, quién maneja el precio de esa conectividad, a quienes incluye y a quienes excluye. Y esa conectividad lo que nos va a dar es la posibilidad de que cada una de nosotras, cada uno de los que estemos conectados, sigamos conectados, y eso nos da la posibilidad de ser emisores y receptores de contenidos, también podamos contribuir a este cambio cultural desde la propia responsabilidad y desde la propia participación en determinados debates, en determinadas redes, en determinados contenidos, en determinados insumos culturales, y hacer de la era de la comunicación realmente un derecho para todos y todas, y una sociedad mucho más equitativa en cuanto a las posibilidades de comunicación, pero también de emisión de nuestros pensamientos y de nuestras palabras. Creo que voy terminando porque todos se han dicho, o sea, no quiero decir las mismas cosas que obviamente comparto absolutamente con ustedes, pero creo que hay un debate importante que no está planteado, y me parece que hoy hay que plantearlo de otra manera, que después del intento de la ley de medios, que obviamente todas sabemos cómo terminó, y que algunos medios salieron incluso más fortalecidos en esta concentración, hoy parece que hay determinados aspectos que no se pueden plantear o somos demasiado cuidadosos. Y gran parte de este debate que se está dando hoy en la sociedad tiene que ver con qué paridad o qué condiciones le exigimos a los medios privados, a los medios públicos, lo cual está muy bien, pero creo que es el camino más fácil, digamos, hoy con las políticas
que se están generando desde el Estado. De hecho, nosotros estamos, les diría, que más allá de determinadas demandas que hoy aparecen, digamos, en determinados proyectos de ley y demás, solo en TELAN no solo es una cuestión de mujeres, nosotros hemos hecho mucho hincapié en la capacitación, tanto de mujeres como de varones. Hemos hecho un programa y un protocolo acerca de la violencia de género y acerca de la violencia laboral. Obviamente tenemos una experta en género y obviamente insistimos también mucho en el lenguaje. No solo un lenguaje inclusivo, que a veces el lenguaje inclusivo, y Moni planteaba, y es todo un debate, ese lenguaje inclusivo a veces aparece hermético para las grandes audiencias y nos entendemos entre nosotras, sino también un lenguaje que define y resignifica determinados hechos que nos atañen a todas y a todos, y que finalmente sí tiene que ver en la construcción de determinados conceptos o estereotipos. Creo que hay una capa importante también de varones dispuestos a transitar este cambio de modelo desde un lugar, no sé si de entusiasmo, pero sí de decisión y dispuestos a aprender. Y también nosotras, como mujeres, tenemos que aprender y resignificar determinadas cosas que todavía nos parecen normales, más allá de ser feministas y más allá de pelear todos los días para intentar cambiar algunos conceptos. Soy optimista, creo que tal como pensemos, y celebro este encuentro en medio de la pandemia, creo que nuestra capacidad de pensar hoy determinadas perspectivas de futuro, y determinadas perspectivas de futuro también con perspectivas de género y de igualdad y una sociedad mejor, va a ser parte de cómo reconstruirnos a través de la pandemia. Si no damos los debates en serio, el miedo es reconstruir una normalidad que ya estaba absolutamente cuestionada desde sus criterios, desde sus desarrollos, desde sus desigualdades, desde sus dolores y desde sus costos, y desde sus víctimas, por supuesto. Así que les agradezco mucho haber compartido este espacio y ojalá sigan muchos debates como este. Gracias, Bernarda. Le damos la palabra a Viviana Vila, que va a hacer el cierre de este encuentro. Ella es docente, periodista y locutora. Buenas tardes, buenas noches. Voy a tratar de ser breve porque cada una de las chicas que hablaba me dejaba algo como para ir sumando lo que yo ya venía pensando. Y eso está buenísimo. La verdad que estoy sumamente emocionada y conmovida por lo que escucho, porque siempre tengo algo por descubrir de las mujeres. Y gracias a vos, Sofi, a la facultad, que siempre genera estos espacios que nos hacen seguramente bien. A ver, seré sintética dentro de todo lo que tengo ganas de contar, pero vamos por acá. Primero, celebro que haya muchas mujeres y me hubiese encantado que acá hubiera más hombres. Esto también es para pensar. Cuando hablamos cosas de nosotras, no es solamente de nosotras. Vieron que a diferencia del machismo que nos excluía, el feminismo los incluye. Sin embargo, convocamos por las redes a esta charla y hay muy varón viéndonos, escuchándonos. Hay mayoría de mujeres. ¿Qué pasa? Que les cuesta tanto querer escucharnos, ¿no? Como decía Bernarda recién, coincido, hay mucho varón que acompaña nuestro camino. Hay varón, pero están absolutamente enojados una gran cantidad y operan desde el enojo. Entonces ese maltrato, el enojo, la burla, de estos espacios, chicas, se burlan muchos hombres. Ah, otra vez una secretaria, otra vez tuitean, después lo rediscuten, lo ponen en los medios, lo instalan como un tema de este empoderamiento avasallante y que va a ir contra ellos, y le estamos, esto que decía Miriam, robándole a todos, bueno, un montón de calificativos, buscando descalificar todo el tiempo. Entonces voy a esto.
Cuando yo empecé en la facultad, que estudié comunicación, no estudié periodismo deportivo, digamos, después mi encuentro hace 20 años con Víctor Hugo marcó mi camino en el deporte, del que soy inmensamente feliz, pero al no tener solo una pelota en la cabeza, puedo tomar otros caminos de análisis, de discusión y todo eso. Cuando empecé a trabajar este año en Radio Provincia, y voy saltando, perdón, de tema a tema, Radio Provincia tiene una tira de deportes con todos varones. Yo me incorporo a conducir un espacio donde hay todos varones que claramente tienen otra forma de mirar. Entonces, construir todo eso es muy fuerte, es muy poderoso, es muy trabajoso, porque cuando empecé, realmente estaba muy sola comentando fútbol, analizando en un partido en vivo, yendo a la cancha con mi panza embarazada, todo lo que me decían, porque todo lo que dijo Miriam me lo dijeron a mí también. Bueno, todas estas cuestiones, ¿no? Ahora, ¿avanzamos? ¿Hoy es distinto? Sí, una mujer conduce, fui comentarista en Fútbol para Todos, las cosas que me han dicho, imagínense, única mujer en este país que comentaba fútbol en televisión, las escuché todas. Que no es solamente la palabra, ¿no? Que no servía para nada. A mí también pidieron públicamente por las redes que me echen de Fútbol para Todos, porque yo estaba deshonrando al fútbol argentino, pim pum pam, todo eso. Pero además de esto de pedir que me echen y qué sé yo, es la palabra, pero también es la mirada, el gesto. Viste, miraste para otro lado, ¿qué está diciendo? En absoluta soledad. Sí acompañada por grandes compañeros que me fortalecía eso, pero vos llegás a interpelarte, che, ¿estará bien lo que estoy haciendo? Porque naturalizás frases, naturalizás maltratos, naturalizás descomposición de tu gusto, de tu deseo, ya no solo de qué decís, sino de qué te pones, bueno, todo esto. Entonces ya ya uno aprende con el tiempo a manejarlos. Pero esto es muy laborioso. Cuando hoy todo cambió y cuando ya hay mujeres que somos un colectivo, que nos acompañamos, nos sostenemos, porque ser feminista y revolucionaria hace 20 años era una cosa, ahora es otra, por suerte. Ahora, yo cuando los veo y los escucho, yo la verdad es que tengo en el día momentos de pesimismo re grandes, ¿viste? Porque siguen eligiendo, porque nos siguen maltratando, porque nos siguen destratando, ninguneando, y siguen eligiendo, ¿no? Siguen eligiendo también. Entonces digo, puta, llegamos hasta acá, nadie nos lo... esto cambió por nosotras levantamos la bandera, salimos a la calle. Yo y todas ustedes en sus lugares se han comido un montón de respuestas horribles por defender una causa. Horribles. Entonces, todo eso hace que nosotros estemos dando pelea. Como decía, creo que Miriam que decía, yo en un lugar donde hay 15 tipos, meto fútbol femenino ahora, chicas, todos los días, donde lo único que les importaba era el desgarro de un jugador. Y hablo como hoy hablé media hora con Dolina al aire, en una tira de deportes, digo. Entonces tengo otras cosas para contar. ¿Gusta? No, mazo. Y bueno, esto es así. Entonces, digo, porque quiero ser sintética y me arrebato. Yo estoy conmovida por el poder de ustedes. Mirá las mujeres que estuvieron hablando, contando cosas. Chicas, hoy es el Día de la Jugadora de Fútbol, porque hace un año se decidió esto y porque hubo una mujer que decidió contar la historia de que en el Azteca de México, en el 71, le hicieron 4 goles a los ingleses, o sea, 15 años antes que Diego. Pero una lo tuvo que buscar, la historia se fue, bueno, para otro tema. De esto hablamos también hoy, pero le sigue pareciendo un tema menor. Y en la tapa de los diarios, además de poner la diosa, siguen poniendo las chicas que juegan a la pelota, las mujeres, no las futbolistas. O sea, el lenguaje, tenemos un laburazo, porque está lleno de tipos aún, no solo que están obsoletos, absolutamente obstruidos como siempre, sino que se enojan con lo nuestro y con eso hay que convivir todo el tiempo todavía. Están los divinos que nos acompañan, de eso ya está, listo, besito, gracias. Pero ¿qué hacemos con los otros? Un laburo enorme. Y con mujeres así, yo, que no flaqueé ni un día, sabéis cómo estoy, recontra contenta. Así que redondeo porque sé que es súper tarde, todas tienen que ir a hacer cosas, chicas, pero esto,
trabajemos porque siguen replicando estereotipos, porque estamos grandes y algunas arrugadas también, pero le damos batalla en los lugares que estamos porque fuimos creciendo con esa imagen y hoy tenemos que acompañar estos otros espacios donde, perdón yo si a veces no hablo en inclusivo, pero tengo un comportamiento de compromiso, que si alguna palabra me cuesta, lo que no me cuesta poner los ovarios en mi trabajo. Así que acá estoy y estaré siempre, con ustedes y con mi facultad. Gracias a todas y todes, y todos los poquitos que se metieron con nosotros a escucharnos. Gracias, Vivi. Nos encontramos el próximo viernes a las 5:30 para seguir con este espacio. Gracias a las compañeras que participaron, y buen fin de semana para todos, todas y todes. Gracias. Chao.